se vayan ingresando. Hasta eso vamos. Vamos aquí poco, para que no nos moleste. ¿Ya? Entonces ayer terminamos de ver todos los conceptos de degradación, tipos de degradación, que básicamente es físico, químico, biológico, natural e inducido por el hombre. ¿Sí? Y terminamos viendo los procesos de desertificación, que es el proceso por el cual, por actividad humana, pues hay una degradación intensiva del suelo en poco tiempo, transformándolo de húmedo a árido. La diferencia que hay que hacer con la desertización, con Z, es que la desertización es un fenómeno natural que hace lo mismo, ¿sí? Transforma un suelo húmedo en árido, pero lleva cientos o miles de años, ¿sí? La desertificación, en cambio, es una aridificación del suelo, pero provocada por la acción humana, ¿sí? En un tiempo súper corto. Y vimos, pues, el ejemplo más claro que siempre pongo es el secado del mar de Aral, producto de estas políticas llevadas a cabo por Rusia, bueno, por la Unión Soviética antes, que prevaleció la producción industrial y agrícola en lugar de la calidad ambiental, ¿sí? Y provocó pues, esta catástrofe ambiental. Esta es una de las catástrofes ambientales más grandes producidas, esta sí por el hombre, ¿no? Difícilmente va a tener solución esto, este lago está perdido. La única forma de recuperarlo, pero eso demoraría años, ¿sí? Cientos de años, es volver a permitir que todo el caudal de estos dos ríos, que fueron desviados para la producción de algodón, vuelvan a llenar el lago. Pero eso va a demorar cientos de años, ¿no? Entonces, una vez que vimos los procesos de degradación del suelo, entramos en esta última parte que es una simple revisión, porque no es objetivo de esta materia hacer evaluaciones de degradación, eso le corresponde a la materia de estudios de impacto ambiental, pero sí es importante que entendamos que en cada recurso, recuerda el recurso agua, el recurso suelo, el recurso aire, ¿sí? Como los mecanismos de contaminación, si bien son similares, pero tienen sus situaciones específicas en cada recurso, al igual que su degradación también tiene particularidades muy específicas, la evaluación también es específica para cada recurso. En el recurso agua, yo supongo yo que habrán estudiado cómo evaluar la degradación del agua, ¿no es cierto? ¿Qué parámetros se utilizan? Y luego qué soluciones se las puede dar, ¿sí? Prácticamente con los métodos de purificación de agua. En este caso, e igual en el caso del recurso aire, ¿no? Hay sus métodos de evaluación de la contaminación del aire con sus propiedades que se miden en particular. Y en el caso de la evaluación de degradación del suelo, también habíamos indicado que hay métodos ya desarrollados que son, en este caso, muy complejos, porque el recurso suelo, como usted ve, es realmente muy complejo de estudiar, pero habíamos dicho que al menos hay varios métodos estandarizados a nivel internacional. Los más importantes, los estadounidenses o los de la ONU, ¿sí? Con la Organización de la Agricultura y Alimentación de la FAO. Pero todos se basan en estos tres principios de trabajo, ¿no? El primero, estudiar el clima antes de estudiar la degradación, porque es muy importante el clima, es un factor que preponderante sobre degradación del clima. El segundo, entender que el proceso de degradación en suelo es dinámico, por eso no se puede hacer estudios de un día, de una semana, de un mes, ¿sí? No es que si a usted le contratan para hacer una evaluación de degradación del suelo, usted puede decir, en un mes le entrego el trabajo. No, eso le va a requerir al menos un año, porque necesita estudiar el comportamiento del suelo y su degradación en todas las
condiciones climáticas, es decir, en todo un ciclo anual, ¿sí? Con sus lluvias, con sus veranos, con sus otoños, con sus primaveras, en donde hay, o si no, con sus épocas lluviosas, sus épocas secas, como en nuestro planeta, como en nuestro país, perdón. Y el tercer principio es que la metodología debe evaluar todos los riesgos que puedan presentarse cuando se hace este estudio, ¿no? Porque claro, hacer este estudio conlleva sus riesgos implicados. Y habíamos dicho que hay ciertos enfoques, parámetros que se deben tener en cuenta cuando se va a hacer un estudio de degradación. Primero, la línea base. ¿Cómo está actualmente el suelo? Es decir, hacer una primera evaluación para ver de dónde se parte y al final del año poder hacer nosotros la comparación, que nos lleva al segundo punto, ¿no? La degradación actual, que es la que nos permite, junto con el análisis del estado actual, analizar en el tiempo cómo se va dando esa evaluación, qué parámetros crecen, qué parámetros disminuyen, en qué épocas, ¿sí? Y por último, tendríamos que tener en cuenta el riesgo de degradación. Y eso tiene que ver que hay que hacer un estudio enfocado a parámetros que sean los más importantes. Como usted puede ver, hemos analizado hasta ahorita un montón de parámetros que uno podría tomar para los estudios. Pero de esos, y dependiendo del tipo de suelo y de la zona, hay algunos que van a ser más preponderantes en un tipo de suelo que en otro, ¿no? Por ejemplo, en una zona árida, difícilmente la medida de materia orgánica o de humus sea un parámetro que sea preponderante para analizar la degradación, porque de por sí el suelo es árido. Lo que sí puede ser es un análisis de erosión eólica, por ejemplo. Entonces, lo que habría que darle es preponderancia en el estudio a ese tipo de parámetros. Y entonces, eligiendo bien los parámetros, perdón, podemos ya establecer realmente un buen criterio de riesgo de degradación, porque el riesgo de degradación lo que nos indica o lo que nosotros tratamos de exponer haciendo un análisis de riesgo de degradación es la degradación potencial futura que se puede dar sobre ese suelo. Por eso el riesgo, ¿no? Es decir, hay riesgo de que si no se toman acciones para que no pase, puede pasar esa degradación. Caso contrario, si se toman las acciones adecuadas, no va a pasar. Eso es un riesgo. Es una degradación que aún no está, pero que potencialmente podría estar. Y eso se evalúa tomando parámetros preponderantes de cada tipo de suelo, ¿sí? Porque no va a evaluar todo lo que hemos visto, todas las propiedades que hemos visto hasta ahora, ¿no? No acabaría nunca. Tiene que escoger de esas las más importantes dependiendo del tipo de suelo, de la zona, del clima, ¿sí? Ahora, indiscutiblemente, como hay una enorme variedad de parámetros físico, químico, biológicos que usted podría llevar, también ya se ha estandarizado más o menos los más importantes, que son los que aquí nos están indicando, ¿no? Todas las normativas, incluida la nuestra, toman en cuenta estos parámetros al menos. Primero, como degradación física, el parámetro más importante es el estudio de la fertilidad y ese se mide midiendo la densidad aparente en el año. Recuerde, esto es gráfico, ¿no? Los parámetros que vamos a escoger se van a medir en el tiempo, ¿sí? En los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, o sea, 12 meses. Y en cada mes se hace la medida, ¿no? En este caso nos dice de densidad aparente. Entonces, pues en algunos irá subiendo, en otros meses irá bajando, en otros se mantendrá estable. Eso es lo que queremos ver, ¿sí? La tendencia. Entonces podemos nosotros luego dividir en zonas climáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay lluvia, la densidad aparente sube, por ejemplo, me invento. En épocas secas baja, ¿sí? Y así, ciclos. Y entonces con eso nosotros podemos caracterizar el tipo de suelo en función de esta propiedad. En degradación química, que es el más amplio, nosotros debemos tomar al menos cálculos de acidificación, ¿sí? ¿Cómo cambia la acidez del suelo en el año?
Y eso se hace calculando el porcentaje de bases. ¿Sí? Se coge muestras del suelo y se manda al laboratorio cada mes y ellos nos mandan los datos de la cantidad de bases. Recuerde, pH, ¿no? pH 7 neutro, si es bajo, ácido, si es alto, básico. A eso se refiere. Salinización, aumento de la... En realidad sería el aumento de la cantidad de sales en el suelo, pero nosotros ya habíamos visto en el capítulo de caracterización y propiedades físico-químicas del suelo que para calcular la salinización nosotros podemos usar el parámetro de conductividad eléctrica, el Ca, que lo podemos medir en decisiemens por metro, o también, la que también se usa mucho, es la miliohmios por centímetro, ¿sí? El ohmiaje, la resistencia por centímetro, que es lo mismo, ¿sí? Un decisiemens por metro es igual a un miliohmio por centímetro. Para que en algunos equipos usan más esta que esta, ¿no? Pero es equivalente. Entonces también, ¿no? Deberíamos aquí, en vez de densidad aparente, también medir conductividad eléctrica al año y ver los parámetros. Entonces, en algunas épocas habrá más sales, en otras menos sales. Obviamente, ¿dónde creen ustedes que va a haber mayor contenido de sales? ¿En época seca o en época lluviosa? Sí, de lo que hemos visto nosotros. Sabiendo que las sales básicamente se dan cuando el agua se evapora. Mientras más agua, más evaporación, más sal puede quedar. Entonces, obviamente, la conductividad eléctrica va a ser mayor en, en los meses en donde haya más cantidad de lluvia, ¿no? Y peor en zonas en donde haya gran contaminación atmosférica, ¿sí? Porque las sales de la atmósfera con la lluvia se van lavando y caen al suelo y se van acumulando en el suelo. Entonces, también habría esa distinción. Otra medición química, la sodificación. Sodificación por soda, pero soda es un sinónimo de sosa cáustica, básicamente de sodio, por eso es sodificación. También el aumento del sodio nos indica la cantidad de sales que podrían estar afectando ese suelo, obviamente por el cloruro de sodio. Entonces, si nosotros medimos la cantidad de sodio en el año, podemos medir procesos de salinización. Otro parámetro, degradación biológica. ¿Cómo medimos la degradación biológica? Aquí sí, midiendo la cantidad de humus en el año, ¿sí? Sabiendo que el humus simplemente es la materia orgánica descompuesta. Entonces, simplemente hay que coger muestras de las capas superficiales del suelo, mandar al laboratorio y que nos manden el análisis de cuánto materia orgánica en el suelo hay, con este parámetro, materia orgánica en el suelo, que ya vimos que era. Otro parámetro, erosión hídrica y eólica. Es decir, deberíamos tener técnicas que nos permitan medir cuánto suelo se está perdiendo al año. En esta unidad, toneladas de suelo por cada hectárea de suelo y en el año. Ese es un número que nos da un gran valor para identificar si la erosión hídrica y eólica está siendo muy fuerte en un suelo o no es tan peligrosa. Si nos da valores muy altos de esto, de toneladas por hectárea por año, hay que tomar medidas para evitar que la erosión se siga dando. ¿Cuál sería la medida más importante de lo que hemos visto? Las capas vegetales, es decir, plantar árboles, ¿sí? Para que resista la erosión del viento o del agua. Otro parámetro importante químico sería medición de contaminación. Esto sería fruto de las acciones del hombre y hay que medir anualmente los contaminantes, ¿sí? Específicamente los contaminantes que ya se saben que están presentes en los fertilizantes químicos, ¿sí? Y eso se da midiendo los ppm del tipo de contaminante que se sepa que se esté usando como fertilizante en el suelo y hacer el análisis por cada mes, ¿no? Y entonces vamos viendo los ppm cómo suben o bajan en cada época del año. Entonces, prácticamente aquí nosotros tendríamos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 gráficos. 9 gráficos que si usted
le encargan hacer una evaluación de degradación, tendría que al menos presentar 9 gráficos anuales en los cuales usted va presentando cómo han cambiado estos parámetros y las conclusiones irían enfocadas a eso, ¿no? Análisis de el cambio en la degradación del suelo viendo estos parámetros. Entonces, algunas de las clases o tipos de degradación en los suelos que tomarían en estos estudios, pues, como le indico, los más importantes, erosión, salinización y sodificación. ¿Sí? Entonces, erosión, salinización, sodificación, que son los que están aquí, ¿no? Entonces, en erosión, que es cuánto suelo se está perdiendo de la superficie al año. Entonces, ¿cuál es la unidad? La misma que está aquí. Tonelada de suelo por hectárea por año. Entonces, tonelada por hectárea por año. Y nos están indicando aquí la unidad, ¿no? En milímetros por año, o sea, milímetros de suelo. Entonces, eso quiere decir que lo que se mide es por hectáreas. Entonces, en una hectárea de terreno, ¿sí? ¿Cuánto suelo, cuánta profundidad de suelo se está llevando el viento o el agua? ¿Sí? Por erosión. Eso se puede medir. Son para cosas bien técnicas, bien complicadas, pero se puede medir. Los que estudian esto lo hacen. Nosotros no es menester de este curso hacer eso, pero sí conocer más o menos un poco. Entonces nos dice que la erosión la puede usted considerar nula o ligera si usted calcula que al año, ¿sí? Al año, hay una pérdida menor de 10 toneladas por cada hectárea al año. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir es, por cada hectárea de suelo que usted tenga, si usted puede medir cuánto suelo se estaría yendo por erosión, eso le debería dar menos de 10 toneladas. Ahí usted podría considerar que, bueno, la erosión es nula o ligera. ¿Sí? Pero eso es difícil medir, ¿no? Así en esta unidad. Porque claro, o sea, tendría que estar ahí acarreando todo lo que salga del suelo y metiendo en un costal, ¿no? Entonces lo que se mide, el equivalente de esto es calcular la profundidad que se está perdiendo, que sería este equivalente. Es decir, si está perdiendo menos de 10 toneladas, usted puede calcular con el equivalente de que debería perder menos de 0.6 milímetros de profundidad de suelo al año. Eso sí se puede medir más fácilmente. ¿Mm? Si la erosión es moderada, alta, muy alta, pues sería ya si van aumentando estos parámetros. Por ejemplo, si es muy alta, debería perderse más de 200 toneladas por hectárea por año. O que usted al año se dé cuenta que ha caído 13 milímetros de profundidad del suelo. Ahí usted ya tendría un grave problema de erosión. La salinización igual se mediría, como le digo, con la propiedad de conductividad eléctrica, ¿sí? Medida en los 40 primeros centímetros de suelo, que son los más susceptibles de salinizarse, o los más importantes al menos, porque ahí en esta primera capa es donde crecen las plantas. Y pues se lo va a medir en este caso, miliohmios por centímetro por año. Pero recuerde que un miliohmio por centímetro por año equivaldría a un decisimen por metro por año, ¿no? Entonces el equipo nos va a dar en alguna de estas dos. Y entonces igual, puede decir que hay un proceso de salinización nulo o ligero siempre que este cálculo le dé menor a 2 miliohmios por centímetro al año. Moderada si es de 2 a 3, muy alta si es mayor a 5. Solidificación, sodicación o sodificación por el sodio, también. ¿Sí? Aumento en el porcentaje de sodio en los primeros 40 centímetros de capas. E igual debería medirlo con los miliohmios por centímetro enfocadas a el sodio, que sería el conductor eléctrico iónico. Que ya vimos pues cómo funciona este desplazamiento de cargas. ¿No? Ahora, esto, lo que acabamos de ver, sería para ver qué parámetros yo debería medir si voy a hacer una evaluación de degradación. ¿Sí?
Y ahora vamos a ver así someramente dos de los métodos más usados, ¿sí? Para evaluar degradación del suelo, que incluyen ya estas medidas de estas propiedades, ¿sí? Todos incluyen esas medidas, pero ya los métodos específicos, que hay muchos, ¿no? Pero los más importantes son dos. El primer método, que es el creado por la FAO, es el que se conoce como método LADA. ¿Qué significa el método LADA? Está en inglés. Land Degradation Assessment in Drylands. Es el análisis de degradación de suelos en suelos áridos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el método LADA? Mediante un protocolo bastante extenso y complicado, por eso es que esto solo debe hacerse por expertos y profesionales especializados en este tema, ¿sí? Mediante un protocolo bastante complicado, se va haciendo un análisis sistemático de toma de datos de parámetros físico-químicos biológicos, estos de aquí, ¿sí? Y con todo eso lo que se va a elaborar son mapas de riesgo de degradación local. Es decir, lo que se va a plantear es toda la información que se vaya obteniendo al año en un mapa georreferenciado. Y ahí se va a ubicar las zonas en donde se han determinado que hay riesgos altos, riesgos medios, riesgos bajos de degradación, ¿no? Ese sería el trabajo, que dura años, ¿no? En presentarse. Y el otro método es el método USLE. Este método USLE, que este es fue desarrollado por el Centro de Investigación Agrícola de los Estados Unidos y que se denomina como la ecuación universal de pérdida de suelo, ¿sí? Que sería, esto está también en inglés, ¿no? Entonces, Universal Soil Land Equation. Entonces, lo que nos permite esta ecuación empírica es determinar eh, cuánto del suelo se podría perder con las condiciones en las cuales está actualmente ese suelo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, le repito, el método LADA, que es desarrollado por la FAE, lo que está desarrollado es para indicarnos mapas de riesgo de degradación, ¿sí? En el mapa, ubicar qué zonas tienen más riesgo de degradarse y qué zonas tienen menos riesgo. El método USLE, desarrollado por el Servicio Agrícola de Estados Unidos, en cambio, es una ecuación que nos permite determinar o calcular, estimar cuánto suelo se podría perder, ¿sí? Con las condiciones en las que se encuentra dicho suelo. Hay otros métodos, pero los más importantes y los más conocidos son estos dos. El método LADA, ¿sí? Que el objetivo es realizar los mapas de degradación, como este que está aquí, ¿no? De un estudio de análisis de degradación. Entonces, lo que va a estudiar es ese montón de parámetros al año y luego va a ir desarrollando mediante métodos estadísticos, ¿sí? Que como le indica aquí, ¿sí? Usted le va dando escalas, ¿sí? Una especie de ponderación numérica. Entonces, por ejemplo, aquí le dice, usted le arroja un 1 cuando la erosión es mínima y un 0 cuando la erosión es máxima, ¿sí? En las distintas zonas. Y así va haciendo, dándole valores ponderados a cada tipo de parámetro. Y con eso usted va haciendo mapas en los cuales usted puede, como está aquí, si usted ve esto, poniendo índices de afectación. El índice de afectación es esto, es este análisis estadístico que usted da, asignándole valores numéricos a los parámetros físico-químico-biológicos que ya hemos visto. En este caso es un ejemplo, ¿no? De erosión. Usted le asigna un 0 a las zonas que tienen poca erosión y 1 a las que están complicadas. Y entonces va haciendo en la zona de estudio, ¿sí? Este tipo de coloreado en base la ponderación numérica y le va mostrando pues qué zonas tienen gran afectación por erosión y qué zonas no.
Entonces aquí, por ejemplo, es un estudio que se ha hecho en la provincia de Pichincha, en la región suroccidental de Quito, Valle de los Chillos, en esta comunidad, la Tocya. Entonces, la comunidad ha sido evaluada y pues de lo que se puede ver, la comunidad tiene zonas altas, entonces debe estar en una pendiente. Entonces, obviamente, de lo que hemos visto hasta ahora, ya indicamos que la erosión es más fuerte en las zonas altas, porque claro, por efecto de la gravedad y de la inclinación, el suelo pues no tiene cómo agarrarse firmemente y peor si no tiene cobertura vegetal y se lo va llevando. ¿Para qué sirve esto? Para hacer políticas, políticas de prevención. Y el método, como le digo, es bastante complicado, ¿sí? Bastante complicado. Entonces, aquí yo le he puesto el link donde está el método, que es del método de la FAO, ¿no? Entonces, LADA, Local Level Assessment Manuals, el manual para la aplicación del método LADA. Entonces, fíjese, si usted quiere hacer esto, tendría que hacerse especialista en esto, en cada uno de estos ítems. Y lo puede hacer, ¿no? Si quiere. Hay cursos de esto que usted puede estudiar y en unos 7, 8 meses, estudiando cada ítem, pues le van a dar su certificado de especialista y tranquilamente podría dedicarse a eso. Es que le gusta, ¿no? Eso es. En el Ecuador creo que tenía ya un... En el Ecuador ya se ha hecho eso, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, junto con la FAO, no porque haga la FAO, sino porque como la FAO desarrolló el método, siempre va a estar involucrado si es que usted usa el ADA, ¿no? Pide asesoría a la FAO y le envían expertos. Entonces, por ejemplo, que se realizó del Ministerio de Ambiente es el informe del estado actual del proceso de evaluación nacional de la degradación y manejo sostenible a través de la metodología LADA. LADA WOCAT. O sea, es un método LADA específico aplicado a Sudamérica. ¿Sí? ¿Quién lo ha hecho? Paul Segarra, consultor geógrafo de la Evaluación Nacional de Degradación de la Tierra. ¿Sí? Entonces, mire, es un especialista justamente solo en estos métodos. Pero básicamente, ¿cuál es el objetivo o qué es lo que usted debería mostrar? Los gráficos. ¿Bien? Entonces, gráficos y gráficos, gráficos, donde usted, una vez hecho el análisis, demuestre dónde hay más riesgo de degradación, dónde menos. Y el otro método, que es el método USLE, es la aplicación de la ecuación universal de pérdida del suelo. Este es más fácil de entender porque simplemente es calcular esta ecuación que está aquí indicada, ¿sí? Donde le dice que si usted quiere calcular el parámetro A, que es la pérdida de suelo, ese parámetro de toneladas por hectárea por año, ¿sí? Eso se calcula con esta ecuación. Debe multiplicar estos 6 parámetros individuales. El R, el índice de erosionabilidad. El K, el índice de erodibilidad. El L, la longitud de la ladera. El S, el pendiente de la ladera. El C, el uso de suelo. Y el P, la práctica de conservación. Ahora, ¿de dónde se saca esos parámetros? Esos son los complicados. La ecuación en sí no es complicada. Los parámetros, sacar el número que yo debo poner aquí es lo complicado porque también se requiere que usted sea un especialista en el cálculo de cada uno, ¿no? Por eso, cuando usted va a hacer estos estudios, usted necesita reunir un equipo multidisciplinario de geógrafos, botánicos y así, porque les va a encargar a cada uno que sea especialista en uno de estos parámetros hacer el cálculo en el suelo que usted pretende hacer el análisis. Y aquí le indica qué es cada parámetro, ¿no? Veamos algunos nomás. El índice, el factor R, el índice de erosionabilidad de la lluvia, que con el nombre ya se sabe más o menos qué es, ¿no? Es ver con la lluvia de la zona, pues, qué tanta erosión se da. Entonces, justamente es eso, ¿no? El factor R es el factor lluvia y escurrimiento que indica el número de unidades de índice de erosión pluvial
más un factor de escurrimiento por derretimiento de nieve o aplicación del agua. El EI, que es de erosión pluvial, para una tormenta es el producto de la energía total de la tormenta y su máxima intensidad en 30 minutos. Por ende, esto es un parámetro físico. Entonces necesitaban estar un matemático o un físico que le calcule. Que se va a bajar la base de datos de todo el clima de la zona. Por ejemplo, en el país sería bajarse la base de datos del INAMI para esa zona y ver en el año cuánta lluvia, cuántos milímetros de lluvia hay en cada mes. Tendría que hacer el análisis y con ese cálculo, por física, simplemente le va calculando cuánta energía llevaría esa agua que cae. Con esa energía golpearía en el suelo, rompería las partículas, dependiendo del tipo de suelo, va a tener que determinar cuánta densidad tiene el suelo que está estudiando para ver cuánta rotura de suelo puede haber y con eso le va indicando pues cuánto suelo usted le podría ir quitando con la lluvia de la zona. ¿Sí? Entonces es que son parámetros súper complejos, ¿no? Que ya escapan de de este curso, eso ya es una especialidad. ¿Sí? Maestrías, doctorados, solamente en eso. Entonces usted si busca en internet, solamente hay papers, hay estudios completos, papers que han ido o que se han subido a revistas internacionales donde se estima justamente con la ecuación la pérdida de suelos por erosión hídrica en zonas específicas. Por ejemplo, este que yo le he puesto, solamente para mostrarle, es la estimación de pérdida de suelo por erosión hídrica en la cuenca del río Siguas, utilizando geoinformática. ¿Sí? Y entonces fíjese que aquí está la ecuación, ¿no? Es esta. Aquí está la ecuación universal. El problema no es la ecuación es fácil. El problema es determinar cada parámetro. Por ejemplo, aquí el estudio está enfocado en determinar los parámetros, ¿no? No en aplicar la ecuación. Por ejemplo, aquí le va indicando cómo determinó esta persona, ¿sí? El factor R. Entonces, él ha hecho, de lo que veo, una revisión bibliográfica y ha tomado la ecuación realizada por Rus en el 95, en donde R lo calcula con esta otra ecuación, 1.73 por 0,5 por P, donde P es la precipitación media anual. Por ende, lo que va a necesitar hacer es lo que yo le digo, ¿no? Va a necesitar bajarse la base de datos del INAMI, de la zona, para ver la precipitación media anual. En este caso no está muy difícil hacer, ¿no? Porque simplemente debe entrar al INAMI, buscar una estación meteorológica la más cercana a la zona que usted está estudiando, y ahí le van apareciendo todos los datos climáticos, incluyendo este de precipitación media anual. Esto es fácil de hacer. Esto es fácil de hacer. En estudios de impacto ambiental le han de indicar eso. ¿Sí? Simplemente tiene que hacer eso. Y así va haciendo con todos los otros parámetros, ¿no? Entonces, realmente el estudio es importante no por aplicar la ecuación, que es facilita, sino por calcular los parámetros de esa ecuación, que no son estandarizados. Eso no es para todos los suelos unos números, no. Eso va a tener que calcular para cada suelo. ¿Ya? Entonces, esos son los métodos más usados. Nos vale a nosotros para al menos saber. ¿Eh? No vamos a hacer un análisis de evaluación de degradación, porque eso requeriría demasiado tiempo, no está a nuestro alcance, y algo de eso lo va a ver en estudios de impacto ambiental, pero al menos vemos la parte teórica. Eso sería referente a este capítulo de degradación, ¿no? ¿Alguna duda de este capítulo? Entonces, concluido este capítulo, recuerde, para este capítulo también hay una actividad que sería esta tarea de degradación del suelo. ¿Sí? Y el último capítulo de esta unidad 1 sería el CF4 muestreo de suelos, que es el que vamos a ver. Este es muy rápido, es muy corto, y por ende creo que sí lo podemos acabar hoy. Entonces, CF4, muestreo de suelos. Ahora, esto es fácil de entender porque
hasta ahora, en los 3 primeros capítulos, nosotros hemos visto que para entender un suelo hay que conocer sus propiedades físico-químico-biológicas, es decir, vamos a tener que calcular conductividad eléctrica, salinidad, acidez, cantidad de humus, cantidad de materia orgánica, cantidad de erosión, etcétera. Pero para hacer eso, nosotros vamos a tener que tomar muestras del suelo. La cuestión es, ¿cómo hago un muestreo de suelo? O sea, ¿dónde tomo la muestra? ¿Cuántas muestras tomo? ¿Hasta dónde cabo? Etcétera, etcétera. Eso es el problema de tomar muestras. ¿Por qué? Como nos indica aquí, como nosotros vamos a tener que mandar muestras del suelo al laboratorio para que nos den la información de lo que nosotros pidamos, pues si nosotros hacemos una mala toma de muestras del suelo, nos van a salir malos datos y malas conclusiones. ¿Sí? Entonces, por aquí, mire, esta gráfica, aquí hay una muestra de suelos, ¿no? Entonces, fíjese que este señor está tomando muestras de estas zonas, donde está tomando suelo de cierta profundidad. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no hace solamente una toma? ¿Por qué no hace 10? ¿Por qué no hace 5? ¿Quién nos dice eso? Eso se ha desarrollado ya se ha hecho estandarizado mediante las técnicas de muestreo del suelo. Ahora, la eficiencia o la calidad de un muestreo de suelo radica en que usted tome adecuadamente eso, que seleccione bien dónde y qué cantidades de muestras usted va a tomar, ¿sí? ¿Dónde y cuántas? Porque la muestra, y esto es lo importante, toda muestra, ya sea de suelo o de cualquier otra cosa, debe ser representativa del área. Es decir, cuando una muestra es representativa, cuando la exactitud y la precisión son adecuadas. Estos dos conceptos son los que nos indican que una muestra tiene buena representatividad, que tenga exactitud y que tenga precisión. ¿Qué es la exactitud? Es decir, que los datos que nos arroje tengan similitud con el valor obtenido realmente, con el que se asume que es real. Y la precisión, es decir, que esos datos sean reproducibles. Entonces, me explico. Si usted toma muestras y manda, por ejemplo, a analizar un parámetro de salinidad, me invento, ¿sí? Conductividad eléctrica. Entonces, toma usted unas muestras y esperando que sean representativas, manda al laboratorio y supongo que usted manda 10 muestras. 10 muestras. Entonces, usted simplemente tomó las muestras. No usó ninguna técnica de muestreo, simplemente cogió de donde quiso y mandó al laboratorio. Y lo que le interesa es medir la conductividad eléctrica para medir indirectamente la salinidad. El laboratorio lo que le va a hacer es medir en cada muestra el CE, ¿no? Entonces le va a dar 10 datos. Entonces le va a mandar una tabla con el número de muestra y el CE. ¿Sí? Entonces de aquí 1, 2, hasta 10. Si usted hizo bien el muestreo, estos valores al menos deben estar cercanos unos del otro. Por ejemplo, supongo que aquí le salió 10 miliohmios, aquí 5 miliohmios, aquí 2 miliohmios y así, y aquí 12 miliohmios. Esto no tiene representatividad, porque fíjese que en cada muestra hay saltos demasiado grandes, de 10 salta a 5, de 5 baja a 2, de 2 baja a 1 y vuelve a subir a 2. Cada tipo de muestra o cada zona en la que usted ha muestrado, sí, tiene valores distintos de C. Entonces, en promedio, si usted hace el promedio de 10, para este suelo usted, me invento, le daría un valor de 8. ¿Es eso verdad? ¿Es eso el valor verdadero? ¿Es el valor exacto de C que tendría este suelo? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? La precisión. Justamente la precisión le dice que debe dar datos reproducibles. Es decir, usted tomó 10 muestras esperando que el CE pues le dé un valor representativo, preciso.
Quiere decir que si usted vuelve a tomar otras 10 muestras, esperaría al menos que tenga también una equivalencia o una semejanza con estos valores. Entonces usted toma valores en otros puntos, en otras 10 muestras, y si le da valores parecidos, bueno, tiene buena precisión, porque quiere decir que efectivamente los parámetros son homogéneos. Pero si en una muestra cercana a la muestra 1, supongamos que este hueco es el 1, usted toma un punto más cercano, ¿sí? Que sería el 1', y usted vuelve a calcular esto, y en el 1' le da 2 de CE, siendo que está cercano. Quiere decir que no tiene precisión, ¿sí? Porque le están dando para casi un mismo punto de muestreo dos valores demasiado lejanos unos del otro, ¿sí? Eso le implica que el muestreo no ha sido realizado bien, ¿ya? Entonces, un buen muestreo le debe llevar a usted a tomar muestras representativas de una zona. Es decir, que las medidas de los parámetros que usted físico-químico-biológicos le van a salir, tengan buena exactitud y tengan buena precisión. Y debe tomar en cuenta esto, ¿no? En el laboratorio, ¿sí? El cliente que va al laboratorio a analizar lleva una cantidad de suelo de entre 500 gramos a 1000 gramos, medio kilo a 1 kilo de suelo, que sería la suma de todas las muestras que usted vaya a tomar, de 1 hectárea, más o menos. Pero en el laboratorio no usa toda esa cantidad. En el laboratorio vuelven a hacer segmentaciones, es decir, el laboratorio vuelve a hacer un submuestreo. Ese submuestreo, que ya por laboratorio está estandarizado, depende de que usted haya hecho el primer muestreo correctamente. Porque el laboratorio en sus equipos apenas usa de medio gramo a 10 gramos. Todo lo demás lo botan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Usted lleva al laboratorio pues su bolsita de 1 kilo de suelo tomado de diferentes partes, y en el laboratorio la persona lo que va a hacer es, va a mezclar toda la tierra, le va a dar vueltas una y otra vez, como amasando masa, y de ahí va a segmentar, es decir, a hacer un muestreo, pero de laboratorio, que es diferente al muestreo de suelo. De ahí va a ir segmentando y tomando muestras más pequeñas hasta que de ese kilogramo se va a quedar con 10 gramos, si no es menos. Y de esos 10 gramos son los que va a meter en los equipos para que le midan los parámetros. Entonces, este submuestreo depende del muestreo inicial. Si el muestreo inicial está mal hecho, el submuestreo de laboratorio va a estar también mal hecho y le va a dar valores incorrectos. Entonces nos indica que la forma y tipo de muestreo dependerá del objetivo establecido, pero puede ser de dos tipos. ¿Qué nos indica, qué nos dice esto? El muestreo de suelos dependerá de para qué quiere, de qué quiere buscar con el análisis del muestreo. Y básicamente hay dos opciones. Usted quiere caracterizar un suelo, es decir, quiere determinar qué tipo de suelo es. O sea, qué tipo de suelo es. Lo que ya vimos, por textura, si es arcilloso, si es franco, si es arenoso, o cualquiera de los 12 órdenes de suelos que vimos. Eso es caracterizar un suelo. O segundo, lo que usted quiere hacer es un análisis de fertilidad y o remediación de suelos, ¿no? Es decir, un suelo que ya esté siendo usado para agricultura o para industria o para lo que sea, usted lo que quiere hacer es un análisis de fertilidad, o de un suelo que se contaminó y se remedió, usted quiere hacer un análisis de remediación. Entonces, son dos objetivos diferentes, ¿sí? En este tipo de muestreo, usted quiere hacer una caracterización de un suelo que no está siendo usado. Por eso usted no conoce nada de ese suelo y lo que quiere ver es qué tipo de suelo es. En este caso, lo que usted está tratando de ver es qué tan fértil es un suelo que ya está siendo usado, o si se contamina un suelo y lo está remediando, pues si la remediación está siendo efectiva.
Independientemente de qué tipo de objetivo usted busque, siempre va a tener dos partes fundamentales de un buen muestreo. Primero, una planificación adecuada del muestreo y segundo, que el procedimiento del muestreo y el manejo de la muestra sea correcto. Todos estos dos parámetros ya están indicados paso a paso en las normas de muestreo de cada país o en las normas internacionales. En el caso del MAE o del MAATE, en este caso, tiene que dirigirse al anexo 2 del libro sexto del texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, que nos da la norma de calidad ambiental del recurso suelo y los criterios de remediación para suelos contaminados. ¿No? Esta norma de calidad ambiental del suelo y criterios de remediación para suelos contaminados, dentro de sus acápites hay uno en donde le indica cómo muestrear el suelo. ¿No? Y cada país tiene su legislación particular. Entonces, estos dos partes fundamentales, planificar el muestreo y proceder correctamente el muestreo y manejar la muestra, ¿sí? Son las que vamos a ir desmenuzando ahorita. Primero, el plan de muestreo. Antes de ir al campo, usted tiene que realizar una investigación previa, ¿sí? Para más o menos determinar cómo va a ser el muestreo, ¿sí? Cómo va a proceder. No es que si ya va a hacer un muestreo, usted va, se levanta en la mañana y dice, me voy a la hacienda y voy a hacer el muestreo. No, primero tiene que hacer un estudio previo. ¿Qué es lo que busca en el estudio previo? Estos ítems. Primero, ¿cuál es el objetivo del muestreo? Es decir, tiene que definir si es caracterización de un suelo o análisis de fertilidad o análisis de remediación o análisis de contaminación. Luego tiene que ver información del sitio, es decir, qué clima tiene el sitio, dónde está ubicado, cómo llego, qué industrias hay alrededor, etcétera, etcétera. Toda la información que usted pueda obtener del sitio. De ahí usted va a elegir la técnica del muestreo, ¿sí? Una vez conocido algo del sitio. Si está en pendiente, etcétera. Si hay ríos cerca, ¿sí? Etcétera. De ahí tiene que determinar las variables del muestreo, es decir, qué parámetros es el que usted busca determinar. Luego, ¿qué profundidad usted debería usar en ese tipo de suelo? ¿Sí? ¿Hasta dónde va a meter el equipo que toma la muestra? ¿Sí? 10 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros. Eso depende del tipo de suelo. El recorrido de muestreo, es decir, ¿desde dónde va a empezar? Desde las zonas bajas a las altas, de las altas a las bajas, etcétera. ¿Qué equipos va a llevar? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el muestreo? Baldes, fundas, yo qué sé. La unidad de muestreo, en qué unidades más o menos usted está planeado realizar el muestreo, el número de réplicas, cuántas muestras tomar, la fecha de muestreo, ¿sí? Porque si son terrenos amplios, 100, 200 hectáreas, usted no va a acabar eso en un día. Entonces debe hacer un plan de muestreo, es decir, las 100 hectáreas las voy a dividir en una semana y en cada semana en cada día, perdón, voy a tener que tomar tantas muestras. Esas muestras las va a tener que almacenar en algún lugar, pero las va a tener que identificar. Entonces, mire, por ejemplo, aquí se suelen poner pegatinas como esta con información, ¿no? Dónde, qué fecha tomó, a qué profundidad, nombre del propietario de ese suet, de ese terreno, ¿sí? Qué provincia, cantón, qué estaba sembrado, qué se pretende sembrar, qué es lo que se quiere medir es la variable de muestreo, ¿no? Análisis requerido, pH, conductividad eléctrica, porcentaje de sodio, etcétera. Todo lo que hemos visto. Entonces, eh, uno de estos, que es la información del sitio, es algo súper importante, porque como le indico, dependiendo de eso, usted va a tener que elegir técnicas de muestreo, profundidades, ¿sí? Equipos, recorrido de muestreo. Entonces, esta identificación del sitio es extremadamente importante porque se requiere saber de la zona el tamaño que tiene el terreno, ¿sí? De qué tamaño es. Pero más importante que eso, lo que necesita es distinguir el uso de suelo de ese terreno. Por ejemplo, yo aquí le he puesto un suelo, un ejemplo de un suelo, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, 10 hectáreas. Pero fíjese que aquí
Hay partes en donde están siendo usadas para distintas cosas. Por ejemplo, esta parte de aquí está siendo usada para sembrar algo. Esta zona de aquí también para sembrar algo. Estas zonas de aquí están siendo usadas para ganado. Estas zonas de aquí están siendo usadas pues como forraje. Aquí hay agua. Y toda esta zona de aquí está siendo usada para bosque. No todas las zonas están siendo usadas para lo mismo. Entonces aquí usted debe identificar el uso de suelo por zonas. Debe dividir su terreno por tipo de uso de suelo. ¿Por qué? Usted va a tener que hacer esta división porque en cada división usted tiene que tomar muestras segmentadas, únicas para cada tipo de uso. Porque obviamente usted ya sabe que si usted toma una muestra de aquí, de esta parte, por ejemplo, y manda a hacer conductividad eléctrica, y usted toma una muestra aquí y manda a hacer conductividad, es obvio que no le va a dar el mismo valor, pues, porque son dos cosas distintas, dos tipos de suelo distintos. ¿Mm? Entonces, para hacer un correcto muestreo, lo que tiene que hacer es divisiones por uso de suelos. ¿Eh? No es que todo el suelo se puede evaluar conjuntamente, haya lo que haya, no. Entonces, dice que hacer esto, hacer esta división, dividir la zona en subzonas, va a ayudar a que se escoja en cada zona un tipo de muestreo adecuado, porque aquí en este tipo de uso de suelo puede servir un muestreo aleatorio, en este un muestreo estratificado, en el de aquí un muestreo sistemático, aquí también puede ser bueno el aleatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no en todas las zonas le va a servir el mismo tipo de muestreo, porque recuerde, buscamos representatividad. Entonces, esta identificación de la zona, lo que tiene que hacer es que cada zona tiene su extensión en hectáreas, ¿sí? Y entonces con esta división y sabiendo qué uso de suelo se le está dando, usted puede hacer un muestreo ya dependiendo del tipo de uso de suelo, como está en esta gráfica, ¿no? Entonces, de todo el terreno grande, usted ha segmentado adecuadamente y de ahí va tomando, va eligiendo primero el tipo de muestreo. Por ejemplo, este es un muestreo en zigzag, que ya vamos a ver. Pero es ir tomando muestras pequeñas, pequeños gramos de cada zona, pero en zigzag en todo el terreno. Pero no me refiero a todo el terreno global, sino a la parte que usted haya elegido indicada para ese tipo de muestreo, ¿no? En este, y aquí le va indicando, ¿no? ¿Por qué ha hecho este muestreo en zigzag? Justo solamente en esta parte. Porque usted ha determinado que este suelo es bajo y está inundado o sufre de gran cantidad de agua. Mire que aquí en el muestreo de la zona 2 ya le dice que aquí en cambio hay un terreno que está fertilizado, debe estar siendo usado para agricultura. Entonces usted va a tener que escoger otro tipo de muestreo y así con los demás. ¿No? Ahora, ¿qué se busca haciendo esta segmentación de zonas? Lo que se busca es que las propiedades sean similares a lo largo de la zona. Es decir, tratar de asegurar la precisión y la exactitud. Porque, claro, si usted ya ha determinado que toda esta zona, por ejemplo, está usando para el mismo tipo de uso, por ejemplo, para agricultura, como que es más obvio que si usted toma muestras de cualquier punto de esta parte del terreno, las características más o menos sean similares, sean homogéneas, sean similares a lo largo de este pedazo. Y ahí sí va a poner una gran oportunidad para que las medidas sean precisas y exactas. Si no hace esto, si no hace esto, le va a pasar lo que le indiqué en el primer ejemplo, ¿no? Las muestras van a ser no homogéneas, no con propiedades similares, sino con muestras heterogéneas, es decir, las propiedades van a tener valores demasiado diferentes unas de otras. Y eso le va a quitar representatividad al muestreo. Por último, hacer esta segmentación adecuadamente nos va a indicar qué facilidades técnicas nos va a dar
cada zona para tomar las muestras. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí nos indica que esta parte de la zona es levemente inclinada. Esta parte de aquí es plana. Entonces, para la parte inclinada, usted va a tener que llevar otro tipo de equipos, ¿no? Para la parte inclinada, otro tipo de equipos. Entonces, también nos va ayudando a identificar qué facilidades técnicas tengo yo para hacer el muestreo. Entonces, primera cuestión, antes de hacer el muestreo, usted tiene que hacer el plan adecuadamente del muestreo, un plan de muestreo. Y lo más importante del plan de muestreo es hacer la identificación de la zona y la segmentación de las zonas por el tipo de uso de suelos en cada zona. ¿Qué buscamos con eso? Que esas zonas, que cada tipo de zona tenga propiedades físico-químico-biológicas más o menos homogéneas. Entonces, cuando nosotros vayamos y tomemos muestras de distintos puntos, el valor de esas propiedades más o menos van a ser similares. Si no hacemos eso, pues nos van a dar valores que no son ni precisos ni exactos, o sea, no son representativos, y el muestreo, pues, no va a servir de nada. Ahora, ¿qué técnica de muestreo yo debería escoger? ¿Sí? Pues eso va a depender mucho de lo que vimos anteriormente, ¿no? Es decir, el suelo que yo voy a trabajar tiene características homogéneas, es decir, las propiedades a lo largo de ese suelo es homogéneo o son heterogéneos. Porque dependiendo de la homogeneidad del suelo, yo voy a tener dos opciones, hacer un muestreo simple o hacer un muestreo compuesto. ¿Qué es hacer un muestreo simple? Eso es tomar una sola muestra del suelo. Porque yo sé, por ende yo debo asegurarme de esto, que ese suelo tiene propiedades muy homogéneas. Entonces, claro, si esto yo sé que tiene homogéneo, me da lo mismo, o muy cercano al menos, tomar una muestra de aquí que una muestra de acá. Entonces yo tranquilamente tomando con una muestra representativa en el centro, ya bastaría con saber los valores de esas propiedades. Entonces, cuando usted está seguro de que el suelo es homogéneo, se recomienda tomar una muestra de 1 kilogramo por cada hectárea de suelo. Entonces, ahí sí, usted mide su hectárea, 1 hectárea, y de ahí toma de cualquier punto 1 kilogramo. Y eso es lo que va a mandar al laboratorio. ¿Sí? Y lo va a mandar empaquetado y señalizado adecuadamente como nos muestra esta imagen, ¿no? Entonces, su kilito de suelo con las propiedades y la información de dónde sacó, qué fecha sacó, cómo sacó, de qué profundidad sacó, etc. Pero hay suelos en los que no se sabe si tienen homogeneidad, ¿sí? Porque simplemente no se ha hecho ese análisis o no tienen idea de cómo es ese suelo. Entonces ahí lo que debe hacer es una muestreo compuesto. Es decir, ahí sí va a tener que tomar diferentes muestras por cada hectárea, ¿sí? Y luego va a unir todas esas muestras en una sola muestra de 1 kilo. Es decir, igual va a quedar con 1 kilo, ¿no? Pero ese kilo va a ser dividido entre, por ejemplo, 100 gramos en un punto, 100 gramos en otro punto, 100 gramos en otro punto y así, etcétera. Una vez que usted ha tomado los 100 gramos en 10 puntos, une todo eso, le vas a dar 1 kilo y eso lo manda al laboratorio. ¿Sí? Y eso se va a dar cuando usted no está seguro de los suelos si son homogéneos o no tiene ni idea, ¿sí? No tiene ni idea de qué tipo de suelo usted está eh, trabajando. ¿Ya? Ahora, si usted ya tiene que hacer un muestreo eh, simple o compuesto, ¿sí? Y más si tiene que hacer mejor dicho, si usted ya se da cuenta que tiene que hacer un muestreo compuesto, que es lo que generalmente pasa, usted tiene 4 tipos de muestreos que puede hacer. ¿Ah? Insisto,
La mayoría de veces, y no todas, porque las muestras simples casi solo se usan cuando no es para suelos, sino para otras cosas. Casi siempre le va a dar necesidad de hacer un muestreo compuesto. Es decir, usted va a tener que tomar en cada hectárea n muestras. ¿Sí? Entonces, esa n muestras usted tampoco es que las puede tomar como usted quiera. ¿Sí? Se ha estandarizado para justamente que sea representativo el muestreo, que si usted ya tiene que tomar varias muestras en una misma hectárea de suelo, usted tiene cuatro formas de hacerlo. Primero, el aleatorio simple. Segundo, el aleatorio estratificado. Tercero, el sistemático en rejilla. Cuarto, el sistemático en rejilla polar, que son los que aquí están esquematizados en esta gráfica. Entonces, el aleatorio simple simplemente es que usted coja y por azar, ¿sí? Independiente, sin ninguna regla, ¿sí? Por simple azar usted vaya tomando las muestras en distintos puntos del suelo. El estratificado, en cambio, es que usted tome las muestras al azar igualmente, pero haya previamente dividido al menos por zonas que usted más o menos identifique que podrían tener mismas características. No está seguro, pero visualmente o porque tiene algún historial, usted ha identificado que podrían tener misma propiedad, o sea, algo de homogeneidad, y usted de ahí toma las muestras en cualquier punto. El sistemático en rejilla es que usted coja todo el terreno y lo divida geométricamente en una rejilla, ¿sí? Y que usted vaya tomando en los vértices de cada punto de la rejilla las muestras. Le da un carácter más matemático, no tan aleatorio como los dos primeros. Y ese carácter matemático luego le va a ayudar para el análisis estadístico, ¿sí? Porque como la matemática se une con la estadística, si usted le da un carácter matemático, como que le ayuda a que la estadística sea un poco más fina. Y el sistemático en polar es hacer lo mismo, pero no en rejilla cuadricular, sino en rejilla polar, ¿sí? Es decir, por ángulos, ¿no? Entonces, bueno, aquí le indica más o menos cada uno para qué le serviría, en qué tipo de casos le serviría. Entonces le dice que el aleatorio simple, pues le serviría cuando tiene información escasa del lugar, o sea, usted no sabe mucho de eso. Por lo tanto, le deja a las probabilidades, por eso tiene que hacerlo al azar, ¿sí? Porque luego usted va a realizar un análisis estadístico, ¿sí? Y luego tiene que hacer un cálculo de un factor de ponderación, el R cuadrado, y eso hace que, pues, se maneje matemáticamente el resultado. Los puntos donde usted va a mostrar se ubican en el plano, se les asigna un número, se extrae de los puntos una tabla de números aleatorios, ¿sí? Al azar, es decir, como que usted dice, a ver, yo de todo este terreno le voy a dividir en 100 puntos y yo meto esos 100 puntos en 100 papelitos en una bolsa y voy sacando a la mano aleatoriamente, ¿sí? Entonces me dará el número, el punto 2, el punto 15, el punto 8, el punto, etcétera. Y como cada punto tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, pues estadísticamente eso le da un factor de aleatoriedad que está íntimamente relacionado con la precisión, ¿no? Entonces, este tipo de muestreo es muy recomendable para zonas homogéneas con áreas inferiores a 5 hectáreas, que son pocas, ¿no? Las que cumplen con eso, pero sí existen. En especial las que se usan las que son propiedad de familias pequeñas que la usan básicamente para agricultura o para ganadería. El muestreo aleatorio estratificado, para ello usted, como le indiqué, va a necesitar alguna información previa para que usted subdivida la zona, ¿sí? Como aquí le digo, en zonas que usted más o menos vea que son homogéneas. Y ahí sí usted puede hacer el muestreo, que ahí sí, en cada zona, usted haría un muestreo aleatorio simple. Pero primero debería hacer la estratificación, por eso se llama aleatorio, pero no simple, sino estratificado. Y estas son recomendables, pero para superficies mayores a 10 hectáreas. El sistemático, este se emplea en superficies ya de cualquier tamaño, pero con el carácter matemático de la rejilla, ya sea rectangular o
angular, polar. ¿Sí? Y entonces aquí la importancia es que cada punto está equidistante del otro. Entonces matemáticamente como que le da un carácter estadístico más formal. ¿Sí? Y eso también ayuda a mejorar la representatividad. ¿Qué equipos? Pues los básicos, ¿no? Como cuando usted va a acabar y tomar muestra, pues son esos. Baldes, donde va a poner la tierra, barrenos, de donde, con los que usted va a acabar, ¿sí? Cinta métrica para medir la profundidad, ¿sí? Libreta para anotar, cuchillo para cualquier otra cosa que necesite, lona de plástico sobre la cual va a poner la tierra para que no se contamine con más tierra, GPS para que usted vaya identificando de qué puntos tomó, ¿sí? Bolsa plástica para donde usted va a transportar las muestras, bandeja para que se seque al aire libre antes de mandar al laboratorio. ¿Sí? Ahora, el número y profundidad de muestras. El número de muestras ya depende, eso sí, de cada zona. ¿Sí? Eso sí, no hay característica específica. Pero hay ideas, ¿no? Por ejemplo, el que nos indica la Corpoica, ¿sí? Que es una institución chilena, nos indica que al menos debe tomarse en profundidad de 10 centímetros si es que el suelo está usado para pastos, hasta 25 centímetros para cultivos comerciales y de 25 a 50 para terrenos donde estén usados para frutas o especies forestales. ¿Sí? Y esto es respecto a la profundidad, ¿no? Sería para profundidad. O sea, ¿qué tan profundo yo tengo que meter en la barrena? Y qué número de muestras, eso tampoco está determinado, pero una buena práctica es la que nos indica esta tabla, ¿no? Entonces, dependiendo del número de hectáreas, el número de muestras que usted debería tomar. Por ejemplo, si son 10 hectáreas, al menos debería tomar una muestra por hectárea. O sea, si son 10 hectáreas y una muestra por hectárea, al menos necesitaría 10 muestras. Si son 50 hectáreas, debería tomar 4 hectáreas, 4 muestras por hectárea. Entonces sería 4 por 50, pues 200 muestras. Y para áreas que sean mayores a 50 hectáreas, necesito usar esta fórmula. El número de muestras a usar será igual a 0.1 por X, que es de superficie de hectáreas, más 1. ¿No? Y ahí le daría el número de muestras por hectárea. Ahora, cuando usted sabe el número de muestras por hectárea, usted, dependiendo del tipo de suelo, tiene que escoger uno de estos. ¿No? Perdón. Y como le indico, según el MAE, ¿sí? En la cápite de muestreo y análisis de suelo, mire lo que le indica, ¿sí? De la toma de muestras para caracterización del suelo, esto es tomado del anexo del MAE. En el acápite 4511 le dice, se tomará una muestra compuesta por cada 100 hectáreas, formada por 15 a 20 submuestras georreferenciadas, cada una con un peso no inferior a medio kilogramo y tomadas a una profundidad entre 0 a 30 centímetros. Las submuestras serán mezcladas, homogeneizadas, para obtener una muestra compuesta representativa del suelo, de la cual se tomará un peso de entre medio y 1 kilo, que servirá para realizar los análisis requeridos. Entonces, clarito está. ¿Sí? Entonces, el MAE ya le dice cómo realizar el muestreo en este párrafo. Ahora, si usted leía este párrafo, si yo le ponía este párrafo desde el inicio, no iba a entender nada, ¿no? Porque no sabía ni qué era muestra compuesta, ¿sí? Ni qué era su muestra georreferenciada, ni qué profundidad, ni qué es homogenizar, ni qué es representatividad, ni qué análisis de hacer. Entonces, ahora que ya hemos visto todo esto, pues ya sabemos a lo que se refiere. Y aquí en esta gráfica está ya mostrado cómo sería el procedimiento ya en campo para la toma de muestras. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos dicho, no? Estos 9 pasos.
Primero, dibuje su finca, divídala en lotes. ¿Por qué lo va a dividir en lotes? Porque cada lote debe ver para qué está usándose. Por ejemplo, aquí esta parte del lote está usándose para agricultura. Esta parte del lote es la casa del terreno. Entonces, ese es uso de persona, distinto uso. Luego recorra el terreno según el método escogido, marque los puntos de muestreo. Es decir, con el método de muestreo que usted ha escogido, pues ve de dónde va a tomar la muestra. Ya sea aleatorio, aleatorio simple, estratificado, por rejilla, o etcétera. Luego, con una pala limpia, haga un hoyo hasta 20 centímetros de profundidad. Bueno, dependiendo de para qué es el uso del suelo, ¿no? O si usa la del MAE, pues ya le está diciendo de 0 a 30 centímetros. Entonces 20 centímetros está bien porque va de 0 a 20, a 30. Cada 20 centímetros de profundidad, tome una tajada del terreno, ¿sí? Como una tajada de pastel. Elimine los extremos con ayuda de una navaja, ¿sí? Vierta la muestra en un balde y repita la operación para cada punto de muestreo, porque recuerde, está haciendo un muestreo compuesto, es decir, tomar varias muestras y luego unirlas todas y y homogenizarlas y luego volver a partirlas para mandar solo una parte al laboratorio. Las muestras de cada punto de lote se mezclan en el balde y luego se empacan y se mandan a laboratorio. Y este gráfico de aquí, que también me pareció muy interesante, que también nos indica justamente el proceso de muestreo, ¿no? Pero en este caso nos indica para cada tipo de muestreo, ¿no? Por eso le indica aquí arriba al azar simple, azar estratificado, ¿sí? Individuales simples, estratificaciones individuales, por gráfica, por grilla de puntos, es decir, este sería ya me fue el nombre, el sistemático en rejilla. ¿Sí? Entonces, fíjese que para un mismo terreno, porque este es el mismo terreno, ¿podría usar todos los muestreos? Sí. ¿Me van a funcionar todos los muestreos? No. Aquí el mejor muestreo, para mi punto de vista, sería este. ¿Por qué? Si usted ve bien, esto es la identificación preliminar del suelo. Entonces, si usted se fija aquí, le dice que lo café es una loma, lo, lo plomo es bajo y lo que es medio tomatoso o café claro es media loma. Entonces, este terreno, ¿sí? Tiene tres partes. Esta parte que es una loma alta, está inclinado. Esta parte que es una media loma, o sea, tiene una inclinación menor. Y esta parte que es terreno bajo. Entonces, si usted lo viera, este terreno que está visto desde la altura, pero si lo viera de perfil, más o menos sería así. Loma, loma no tan con pendiente y terreno plano. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Como son tres zonas de distinta pendiente, pues deberíamos nosotros estratificar, es decir, dividir esto por zonas y ahí hacer el muestreo, que es lo que ha hecho aquí. ¿Sí? Aquí ha hecho una división y los puntos de muestreo, pero estos puntos de muestreo son específicos para cada tipo de zona, no es para todo, ¿no? Y luego toma muestras de cada punto y los mezcla y los homogeniza y toma una parte y los manda, pero de cada zona, ¿no? Es decir, las muestras de estas se mezclarían en un solo balde y se mandaría una sola muestra. Las de esta se mezclarían en un otro balde y se mandaría solo otra parte. Y las de esta se mezclarían en otro balde y se mandarían por separado. Entonces tendría usted tres submuestras de las tres zonas distintas. No así lo que pasaría, por ejemplo, si usted decide aplicar el de malla, porque aquí coge todo el terreno, lo divide en mallas y toma muestras de cada punto de malla y los une todos, ¿no? Y luego mezcla todo y mandaría una sola muestra. Entonces, difícilmente que eso sea representativo, porque cuando hay pendiente, la erosión solamente ya le va a hacer que no sea homogénea el suelo. ¿Ya? Eso es, chicos. ¿Alguna duda de este tema?
que es súper rápido y fácil. Inge. ¿Sí? Ninguna, ¿no? Descartable. Entonces, con eso, pues usted, que es de este CF, puede hacer la tarea de muestreo de suelos, ¿no? Entonces, para hasta el domingo, medianoche, usted tendría la tarea de degradación de suelos y la tarea de muestreo de suelos, porque yo aspiro que ya haya hecho la tarea de perfil del suelo local y el cuestionario de caracterización del suelo, ¿no? Y con eso acabamos la unidad 1, ¿no? Entonces, dese su tiempito, revise. Son tareas de preguntas de los CFs. Incluso este de aquí no son tareas tan largas. Me parece que es, por ejemplo, esta tarea de esta parte última que hemos visto es una sopa de letras que usted tiene que realizar. ¿Sí? Entonces, la puede hacer tranquilamente en unos 10 minutitos. No tiene tiempo y puede hacerla, intentarla varias veces, así que no sé, espero no tenga problemas, ¿ya? Vamos a la asistencia. Creo que estamos todos, ¿no? Porque estamos 6 y somos 5. Estamos todos. Sí. Entonces no vamos a tener inconveniente. Sí, Hugo, gracias. Entonces tenemos asistencia de todos. ¿Ya? Eso es, chicos. ¿Alguna duda que les genere? Si no, para dar por concluida la clase de hoy. Y la siguiente semana nos tocaría la unidad 2. Dije, ¿Sí? todo lo que respecta a la unidad 1 está habilitado para hasta este domingo, ¿verdad? Todo está habilitado hasta este domingo. Ok, Todo. gracias. ¿Sí? Todo. Como le indico, son actividades de H5P, algunas súper fáciles como esta, que es una simple sopa de letras, con la información que hemos visto del CF4. Esta creo que es un pequeño cuestionario. La única que creo que, pero ya debería haberla terminado, es la del perfil del suelo, es decir, identificar dónde usted vive, qué tipo de orden de suelo es y tomar una foto de un pequeño pedazo de suelo y comparar si es que cuadra con la información que le da, ¿no? Eso es, chicos, ¿ya? Listo. Mañana es feriado, entonces no nos veríamos. Nos vamos a volver a ver el día lunes, ¿ya? Ahora, bueno, para que no tenga problemas, disfruto que es feriado, pues tal vez le alargue las actividades hasta el día miércoles. ¿Sí? Me parece que sería mejor para darles más tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya voy a ver si les activo hasta el miércoles, ahorita mismo, para que no tengan ese problema, ¿ya? En consideración a que es feriado y pues también necesitan tener descanso. Entonces, eso es, chicos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si no, para despedirnos. No, Inge, gracias. Gracias, sí. Ya, chicos, entonces nos vemos para eso. Ya les activo hasta el miércoles. Entonces, o sea, quedemos hasta el miércoles de la siguiente semana todas las actividades para que tengan su tiempito, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos el lunes. Buen feriado y buen fin de semana, ¿ya? El Chao. lunes, Inge, gracias.